La vida de Margarita desde que nació fue planificada con todo detalle por su padre Robert. Este era un prestigioso abogado que había logrado conseguir trabajo en uno de los mejores bufetes de la ciudad. Así que cuando le nació su única hija, su deseo era que ésta siguiera sus pasos. Para ello le aseguró de que recibiera la mejor educación durante su infancia en las escuelas más prestigiosas de la ciudad donde vivía. Para cuando ésta tenía edad para ir a la universidad, tenía otros intereses en su vida. Le apasionaba la psicología. Sin embargo, si quería seguir disfrutando de todas las comodidades y lujos que su padre le brindaba, debería estudiar la carrera de Derecho, pues ese era el sueño de su padre. Sin importar la opinión de su hija, quien con 18 años comenzó a estudiar en una prestigiosa universidad, este hombre que tenía preparado un empleo en el bufete de abogados donde él era el encargado. Así que Margarita solo tenía que cursar sus estudios y comenzar a trabajar con su padre en aquel bufete. La infancia de Margarita estuvo rodeada de lujos y comodidades. Esta se acostumbró a tener todo lo que deseara. Lo único que no podía hacer por voluntad propia era tomar decisiones tocantes a su futuro. La escuela donde estudiaría y la universidad ya había sido elegida por su padre Robert, quien era un hombre posesivo, autoritario, que tenía una esposa bastante sumisa llamada Antonia, la madre de Margarita. Antonia era un poco más complaciente con su hija. Ella deseaba que su hija fuera tras sus propias metas y sueños, que tuviera una vida feliz. Sin embargo, sabía que Robert jamás permitiría que ésta hiciera lo que deseara. Cuando Margarita inició sus estudios de Derecho en la universidad, ocurrió algo que cambiaría la vida tanto de ella como de su familia. Esta conoce a un joven apuesto llamado Josué, quien también estaba cursando la carrera de Derecho. Sin embargo, con el tiempo, este joven decide que no le gusta lo que está estudiando. A él, lo que realmente le apasiona era la psicología. Como era muy amigo de Margarita, este le planteaba a ella la posibilidad de cambiarse de carrera. Sin embargo, ésta le decía que para ella eso era imposible, ya que su padre jamás lo permitiría. Con el paso del tiempo, la amistad de Josué y Margarita fue transformándose en una relación amorosa. Ambos estaban enamorados. En un principio no había ningún problema con la relación de ellos, pero con el tiempo, José convenció a Margarita de que se cambiara de carrera y estudiara psicología. Él sabía que el sueño de su novia era estudiar psicología y que así como él había ido en contra de sus padres, ella también podría hacerlo. Si deseaba realmente estudiar dicha carrera, no debería renunciar a ella por un capricho de su padre. A Margarita le agradaba la idea de poder elegir por su propia cuenta qué estudiar. Sin embargo, sabía que era imposible plantearle esa posibilidad a su padre, ya que las consecuencias serían terribles para ella. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que no sentía nada a gusto estudiando Derecho y más, cuando el último semestre ya Josué no estudiaba con ella. Este se había cambiado de carrera a psicología. En una de esas largas conversaciones que tuvo con su novio, este le vuelve a insistir en que estudie lo que ella quiera. Así que ésta, sin decirle nada a su padre, toma la decisión de cambiarse de carrera y comienza a estudiar psicología. Cuando Robert se enteró de la decisión que había tomado su hija, se enojó muchísimo con ella. Gritándole le dijo que se había vuelto loca, que si acaso quería estudiar una carrera en la que no tendría ningún tipo de futuro, que estaba desperdiciando su juventud y que más adelante se arrepentiría de esa decisión. Sin embargo, Margarita, decidida a mantener su postura, le dice a su padre: «No tiene nada de malo en que estudie psicología. Después de todo, es lo que me apasiona. Estaba aburrida estudiando Derecho. A mí no me gustan las leyes». Robert, visiblemente decepcionado y enojado, le dice:
Está bien. Si quieres hacer lo que mejor te parece, no hay ningún problema. Solo que tendrás que arreglártelas para estudiar por tu propia cuenta. Desde este mismo momento, todas tus cuentas quedan canceladas. Cero tarjetas, cero lujos, cero comodidades. Y yo no seguiré pagando la universidad, así que ve tú cómo te las arreglas para estudiar esa mísera carrera. Cuando cambies de opinión, ven a verme. No le echó de la casa en aquel mismo momento porque Antonia, la madre de la joven, se lo impidió. Pero de haber sido por Robert, desde ese momento, como se lo mencionó en uno de aquellos gritos, si no estudiaba derecho, ya no era su hija. Llorando al ver lo insensible que era su padre, Margarita le dice: «No me importa, yo me las arreglaré sola». Así que se marchó a su habitación, donde pasó toda la noche llorando por todo aquello que su padre le había dicho. A fin de tranquilizarse, llama a Josué, quien la calma diciéndole que le dé el tiempo a su padre de asimilar la situación, que éste entenderá con el tiempo que la decisión que tomó es la mejor, y que no se preocupe por los gastos de la universidad. Él ayudaría. Está un poco más tranquila y logra dormir. Al día siguiente se encontrarían nuevamente con su novio en la universidad. Ambos asistirían a las clases de psicología. Se les veía muy a gusto en esta nueva carrera porque era lo que ambos deseaban estudiar. Con el paso del tiempo, los padres de Margarita organizaron una cena familiar y ella deseaba llevar a su novio Josué. Sus padres no tuvieron ningún problema en que asistiera a la cena. Tenían curiosidad por conocer quién era el novio de su hija. Cuando Josué llega a la casa de su amada Margarita, ésta se lo presenta a sus padres. Robert lo mira de arriba abajo y nota que el joven se presentó a aquella cena familiar con una ropa casual. Este llevaba un suéter sencillo y un pantalón de vestir. Enseguida, Robert pensó que se trataba de un simple muchacho de clase baja, lo cual hizo pensar que su hija se había equivocado al escoger a su enamorado. Sin embargo, de momento no dijo nada, simplemente lo saludó con un fuerte apretón de manos al joven y le dio la bienvenida a su casa, una lujosa mansión donde Margarita había pasado toda su vida rodeada de comodidades. Sin embargo, aquello no pareció importarle al joven Josué. Aquella noche, la cena transcurría como cualquier otra. Se encontraban varios familiares de Margarita que habían sido invitados: tíos, primos, padres y su novio Josué. Todos sentados en una mesa larga en la cual se podrían ver diferentes tipos de platos con una buena variedad de comida. La típica cena familiar en casa de personas adineradas. Sin embargo, aquella pacífica velada cambió de repente cuando, dirigiéndose a Josué, Robert le pregunta: «Cuéntanos, Josué, ¿cómo fue que conociste a mi hija?». Este, respondiendo, le dice: «Nos conocimos en la universidad, don Robert. Yo estudiaba derecho igual que ella». Qué bien. Perfecto. Al menos serás un buen abogado», dijo Robert. Pero Josué le respondió: «Disculpe, don Robert, pero hace un semestre me cambié para la carrera de psicología. De hecho, su hija y yo nos conocimos estudiando derecho, pero ambos siempre quisimos estudiar psicología. Y bueno, le aconsejé que se cambiara junto conmigo, aunque al principio no lo hizo porque pensó que usted no la aceptaría». Al final ya está estudiando lo que quiere. Ambos asistimos a las clases de psicología en la universidad y ya estamos juntos. Al escuchar lo que había dicho el joven, Robert no pudo disimular el enojo que sentía. Cuando comprendió que su preciada hija había sido persuadida por ese joven a cambiarse de carrera e ir en contra de su voluntad, Robert no quiso comprender que ese era el deseo de su hija: estudiar psicología. Sus pensamientos apuntaban a que era la culpa de ese joven que su hija haya decidido llevarle la contraria. Así que inmediatamente se levantó de la mesa y le gritó al joven: «¿Así que eres tú el responsable de que mi hija haya decidido cambiar de carrera? Que yo le exigiera que estudiara. Antes de conocerte, mi hija tenía un futuro asegurado.
Simplemente tenía que terminar de estudiar la carrera de Derecho para entrar a trabajar en el bufete de abogado en el que yo estoy trabajando. ¿Cómo te atreves tú a persuadirla que estudie esa simple carrera tonta de psicología? Fíjate bien todo lo que tengo. Fíjate mi casa, cómo se viste mi hija con ropa fina, mi esposa, mi familia. Mira cómo siempre ando de traje y corbata. ¿Acaso crees que un simple psicólogo de pacotilla puede darle a mi hija todo lo que yo le doy? Yo soy uno de los abogados más importantes del país, mocoso. Y no conforme con que estudias esa estúpida carrera, también convences a mi hija para que desperdicie su juventud en una profesión que no tiene futuro. Aquel joven, molesto por la reacción del padre de su novia, le dice: Usted está en todo su derecho, señor Robert, de pensar lo que quiera sobre la carrera de la psicología. Entiendo que usted desea que Margarita, al igual que usted, fuera un abogado. Pero eso no era lo que ella deseaba. No he sido yo quien la he convencido de estudiar psicología. Eso siempre ha sido su deseo. Desde que nos conocimos, me ha comentado que usted le obliga a hacer lo que usted quiere y no lo que ella desea. Y eso no me parece que sea amoroso de su parte. Sin embargo, yo respeto la manera en que usted quiera tratar a su hija, pero jamás voy a compartir el hecho de que diga que ser un profesional de psicología es perder el tiempo. Y aunque así fuera, al final son nuestras vidas y no la suya, con todo respeto. Aquella pacífica velada se transformó de repente en un intercambio de opiniones entre unos y otros. Robert, molesto ante la contestación de aquel joven, le dijo: ¿Cómo serás de insolente, muchacho? ¿Cómo te atreves a llevarme la contraria en mi propia casa? ¡Te me largas ahora mismo! Y te prohíbo terminantemente volver a ver a mi hija. Jamás tendrás mi aprobación, así que lárgate y deja a mi hija en paz, para que pueda seguir tras un futuro que como padre responsable me aseguro que ella tenga. Josué simplemente se levantó, se despidió tiernamente con un beso de Margarita y del resto de los que ahí estaban y se marchó. Enseguida que Josué sale de aquella casa, Margarita corre a su cuarto llorando decepcionada por todo lo que había pasado. Jamás pensó que aquella cena terminaría así. Su único deseo era que su familia conociera al hombre que ella amaba. Al día siguiente, durante el desayuno, Robert le dice a su hija que lo disculpe por lo de anoche, pero que ella tiene que entender que con ese joven no tendría ningún futuro. Que si sigue estudiando esa carrera de pacotilla solo para complacer a ese novio de clase baja, jamás podrá disfrutar de las comodidades a las que ya estaba acostumbrada. Durante aquella conversación le dice a su hija: Tú sabes que yo te amo y te deseo lo mejor para ti. Por eso insisto en que vuelvas a estudiar Derecho. Hagamos algo. Si dejas y me prometes que dejas de ver a ese muchacho y continúas tus estudios de Derecho, te daré todo lo que anteriormente tenías. Te voy a devolver las tarjetas de crédito, tu auto, todos los lujos y comodidades que disfrutabas anteriormente. Lo único que tienes que hacer es dejar de ver a ese muchacho y continuar estudiando Derecho. Es más, si deseas, puedo cambiarte de universidad. Hay otras universidades prestigiosas en la ciudad a las cuales puedes asistir y continuar tus estudios hasta finalizarlos. Créeme, hija, yo puedo garantizarte un buen futuro, pero ese joven dudo mucho que con psicología pueda brindarte las oportunidades que ahora tienes. La joven le respondió a su padre: Quizá tenga razón, papá. Quizá no deba continuar con él, pero aún así quiero seguir estudiando psicología. Puedo llegar a ser una importante doctora e incluso tener hasta mi propia clínica psiquiátrica. Si aceptas darme eso junto con todo lo demás, prometo no volver a ver a Josué. Robert, con tal de que su hija dejara a aquel joven, aceptó lo que estaba solicitando. Le devolvió todas las comodidades que ésta tenía anteriormente. Terminó de costear sus estudios de psicología en la universidad y había adelantado los preparativos para comprar un lugar donde establecer su propia clínica. En vista de que su padre había hecho lo que ella le había pedido, esa mañana en la universidad, Margarita se le acerca a Josué. Quien siempre se emocionaba al verla, la abraza y la besa como de costumbre. Sin embargo, ella lo rechazó y le dice: Lo siento, Josué. Después de lo que sucedió en mi casa me he dado cuenta que tú y yo no podemos continuar.
Mi familia jamás te va a aceptar, y ya bastante es con el hecho de que me rehúse a estudiar la carrera de Derecho. No quiero seguir teniendo discusiones con él. Si sigo contigo, jamás voy a poder hallar la paz en mi casa. Lo siento, Josué, pero no puedo seguir contigo. Es más, no quiero que me busques más. Si mi papá me vuelve a ver contigo, se va a enojar muchísimo. Y no sé qué sería capaz. Por ello, hasta aquí nomás. Josué, desconcertado por aquellas palabras tan duras de su amada Margarita, solo alcanzó a decirle: aunque me duele en el pecho de que hayas decidido terminar conmigo, me duele aún más que sigas dejándote manipular por tu padre. Es cierto que él te puede ofrecer muchas cosas buenas, pero jamás tendrás libertad de hacer lo que a ti te plazca. Sin embargo, si ese es tu deseo, yo lo respeto. Si algún día cambias de opinión, sabes que siempre sentiré algo por ti. Así fue pasando el tiempo. Margarita continuaba con sus estudios de psicología en la universidad, pero se había cambiado de universidad. Se fue a una donde se especializaban en el área de psiquiatría. Robert había hecho sus investigaciones y cálculos y se había dado cuenta de que la psiquiatría también era una carrera bastante lucrativa. Ahora estaba decidido a apoyar a su hija, siempre y cuando ésta cumpliera con no volver a ver a Josué. En cierta ocasión, Margarita y su padre fueron invitados a una celebración que realizaría la empresa de abogados a la que pertenecería Robert. Aquella reunión era muy importante. Se reuniría allí la clase alta de la ciudad, dueños de empresas exitosas que eran atendidos por esta prestigiosa firma de abogados, y que la celebración sería algo impresionante, ya que se realizaría en un lujoso hotel de la ciudad. Cuando estos ven aterrizar un jet privado en la pista cercana al hotel de dicho lugar, de ese jet se baja Josué, acompañado de su padre. Estos se dirigen hasta el salón donde se estaba realizando la celebración, y allí los estaban esperando todos los invitados. Sin embargo, Josué se retrasa y entra al salón unos minutos después que lo había hecho su padre, y cuando Robert se da cuenta de que aquel joven está presente en la celebración, pensó que éste había estado acosando a su hija, así que se acerca a ella y le dice: ¿pero qué demonios hace ese joven aquí? ¿No se supone que habías dejado de verlo? Ella, sin saber qué decir ni qué pensar, le dice: Pero yo no lo invité. No tengo idea de qué hace aquí. Seguramente no acepta el hecho de que haya terminado con él. Robert contestó: si es el caso, entonces ve y aclara ese punto. Déjale saber claramente que su presencia no es bienvenida acá. No tengo ni idea de cómo entró aquí, pero deshazte de él. Enseguida Margarita se acerca hasta donde estaba Josué. Al verla, la saluda. Sin embargo, esta le lanza una bofetada. Josué, sorprendido, le pregunta: ¿pero qué pasa? Todos a su alrededor se detienen al ver lo que esta joven acababa de hacer. Había logrado captar la atención de todos. Enseguida le dice a Josué: ¿qué haces aquí? Te dije que no quería volver a verte, pero creo que te dejé bien en claro. Mi padre piensa que yo te he invitado, así que lárgate de aquí, no quiero problemas con mi padre. No había terminado muy bien de hablar Margarita cuando se acerca Robert y le lanza un puñetazo al joven y le dice: ¡deja en paz a mi hija! ¡Deja de estar acosándola! No tengo ni idea de cómo lograste entrar aquí, pero ni creas que porque uses corbata y un traje elegante estarás a la altura de mi hija o de mi familia. Lárgate de esta celebración que solo es para gente importante. Aquel joven, molesto ante semejante maltrato que le habían dispensado y los golpes que le han dado, le dice: sí, me iré de la fiesta, pero no porque ustedes me lo pidan, sino porque me da vergüenza de estar en un lugar donde estén personas como ustedes. No tienen ni idea de lo que han hecho, pero una cosa sí les aseguro: cualquier persona, por muy de bajos recursos que sea, jamás se comportaría como ustedes lo acaban de hacer. Tienen mucho más clase que ustedes. Diciendo esto, procede a darse la vuelta y se dirige hacia la salida. Robert y Margarita observaban que este joven se dirige a la pista de aterrizaje cercana al hotel, donde hay un jet privado aguardando por él. Se sube y se marcha del lugar. Robert y su hija se preguntan cómo era posible
que ese joven, a quien consideraban poca cosa, haya llegado y marchado en un jet privado. Cuando el padre de Josué se entera de todo lo que había sucedido, se acerca a Robert y le dice: «¿Cómo te atreves a tratar así a mi hijo de esa manera?». Cuando Robert se da cuenta de que el muchacho a quien él y su hija habían maltratado era el hijo del dueño del bufete de abogado donde él trabajaba, así como del hotel en que se está celebrando aquella reunión, queda enmudecido. Este no puede comprender que ese joven, al que consideraba poca cosa para su hija, era el hijo de aquel exitoso empresario. Sin dejarlo siquiera hablar, el padre de Josué les dice: «Se me largan ahora mismo de la reunión y tú date por despedido. Además, prepárate para enfrentar cargos por agresión sin ningún motivo. Me encargaré de que tú y tu familia paguen por las humillaciones que le acaban de causar a mi hijo. Fuera». Robert, tratando de explicar que todo fue un malentendido, es sujetado por el personal tomándolo de los brazos. La reunión se terminó muy pronto y junto a Margarita son echados a la fuerza. La joven le suplica al padre de Josué que la perdone, que ella ama a su hijo, pero que actuó de esa forma porque su padre así se lo había pedido. Sin embargo, ésta la ignoró y se dirigió hacia la pista de aterrizaje donde se esperaba otro jet privado y se marchó del lugar. Al día siguiente, Robert enfrentaría una fuerte demanda por las agresiones que le había causado al joven heredero de quien era su jefe. Fue despedido y su esposa y su hija también estaban muy resentidas con él, ya que por su actitud arrogante y déspota los había hecho sufrir una gran deshonra. Ahora era él quien no podía asegurarle ningún tipo de futuro a su hija, por el hecho de que la demanda por daños y prejuicios en contra del joven Josué le costó una gran parte de su fortuna. Tuvieron que vender la hermosa mansión donde vivían para cubrir todos los gastos judiciales y no ir a la cárcel. El papá de Josué invirtió mucho dinero en hacer justicia a su hijo, quien había sido humillado públicamente. Por su parte, Josué siguió estudiando psicología durante años en una universidad prestigiosa. Conoció a una hermosa joven de clase media, de quien se enamoró perdidamente, y posteriormente se casó. Esta joven le hizo olvidar todos aquellos episodios desagradables a los que tuvo que enfrentarse cuando conoció a Margarita y a su familia. Ambos, al graduarse, abrieron su propia clínica de psiquiatría, la cual rápidamente logró el éxito. A los años después de graduarse de su carrera de psicología, Margarita fue a solicitar empleo a una prestigiosa clínica, sin saber que ésta le pertenecía a quien había sido su novio. Cuando llegó a la entrevista de trabajo, se sorprendió cuando vio a Josué sentado en la oficina principal, quien en ese entonces sería el director de aquella clínica. Este amablemente la recibió y le pidió que se sentara. Ella, muy nerviosa, le dice que la perdone por la forma en que la había tratado tanto tiempo, que todo lo hizo por su padre. Fui muy estúpida al querer complacer a mi padre en vez de seguir a mi corazón. Nunca supe valorar el hecho que estuvieras conmigo, pero de verdad, de no haber sido por ti, no hubiera tenido el valor de estudiar lo que yo deseaba. Por ello te doy las gracias por aparecer en mi vida. Entiendo, si no quieres aceptar en tu clínica, lo entiendo. Yo no hubiera venido de saber que estarías aquí en realidad. Siento tanta vergüenza contigo. De verdad te pido disculpas. Josué, quien era un joven muy amable y muy bondadoso, le dice: No tienes por qué disculparte, Margarita. Ya esas cosas quedaron en el pasado. Tu padre al final recibió una buena lección. Y uno no debe evaluar a las personas por lo que tienen. Una carrera nunca define quién en realidad eres. Pero veo que tú continuaste con tus estudios y eso me alegra mucho. Me alegra que haya sido así. Como te lo decía, en aquel entonces cuando salíamos juntos no había nada mejor que hacer lo que nos gustaba y luchar por nuestros sueños. Gracias a Dios y la determinación de mi esposa y yo, hemos podido lograr que ese lugar sea una fuente de ejemplo. Y si lo deseas, eres bienvenida, ya que tenemos vacantes disponibles en la clínica. Margarita, con los ojos llenos de lágrimas, le dice: «Cuánto agradezco lo amable que siempre has sido conmigo, Josué. De verdad, lamento no haber valorado lo que tenía cuando estabas a mi lado.
Bueno, igual, no me malinterpretes, me alegra saber que encontraste a alguien que te pudiera hacer feliz y con quien lograrás realizar tus sueños. Si no tienes ningún problema, me gustaría apoyarlos trabajando para ustedes en esta clínica. De esa forma, Margarita comenzó a trabajar en la clínica que Josué y su esposa habían abierto para el cuidado psiquiátrico. Se destacó como una de las mejores profesionales en el área de psicología. Ella, Josué y su esposa Sofía hicieron una bonita amistad. Mientras don Robert se ganaba la vida ahora como chofer de una empresa de transportes de la ciudad, tuvo que aprender que nunca se debe despreciar a nadie por su profesión y mucho menos querer dominar la vida de quienes lo rodean.